Hola, buenas tardes, días, noches, cuando sea que les esté llegando este video de consagración a José, este video de reflexión sobre esos dolores y gozos de la figura de San José. Hoy vamos a ver que ese dolor y ese gozo que pertenecen a este tercer domingo de reflexiones tiene que ver mucho con el silencio de San José. ¿Por qué José se quedó en silencio frente a las cosas que le iban pasando? Imagínense, tuvo un hijo con una mujer con la que él nunca había tenido relaciones, la historia de Juan el Bautista, Isabel, hay un montón de situaciones que van pasando y solamente la figura de José recepcionó eso mediante el silencio. Entonces vamos a estar reflexionando sobre el silencio. Les voy a dar un poquito de contexto. Muchas veces me preguntan por qué de San José se conoce tan poco en la Biblia y si se conoce más de la Virgen María. La respuesta fácil, que no es tan fácil porque de esto pues se podría explicar mucho, es que la figura de José solo apareció en unos momentos importantes en la Biblia porque en la antigüedad la forma de narrar las historias era distinta. Las personas no tenían cómo mantener un récord de todo lo que iba pasando a diario. Primero porque el acceso al papel era mínimo y muy costoso, y segundo porque no todo el mundo sabía escribir. Entonces lo que la gente hacía para mantener sus historias, para saber quiénes eran quién y cómo se manifestaban, era que solamente como que se acordaban de los puntos específicos de esa persona en vida. Entonces, por ejemplo, les doy otro ejemplo de eso. A veces me preguntan por qué Jesús en la Biblia se desaparece como niño y luego vuelven y aparecen cuando ya es adulto. O sea, ¿qué hizo? Entonces salen un montón de teorías. Yo eso ya se los he explicado en otros momentos. Pero la verdad es que era que no había como tener un récord de qué era lo que estaba pasando con Jesús cada momento. Entonces solo se habla de las cosas relevantes que hizo. Digamos que durante esa juventud, de esos que no hay ningún texto que diga nada que él hizo, pues Jesús estaba, como dice la Biblia, creciendo en gracia y en sabiduría, no estaba haciendo milagros ni nada. Entonces ellos no se tomaron el trabajo pues de mantener como la información de ese tiempo porque no era necesaria. Eso es todo. ¿Por qué San José aparece tan pocas veces? Porque solo se guardó lo que era relevante. Son como 6 o 7 pasajes en la Biblia sobre lo que José hizo. Entonces fueron esos los momentos que consideraron que José tenía que estar ahí. ¿Por qué José es tan importante en la vida de Jesús? Es importante porque por medio de José viene la estirpe de David. Como ustedes saben, Jesús fue puesto por medio del Espíritu Santo y el ángel en el vientre de la Virgen María y creció. La Virgen y San José nunca tuvieron relaciones, entonces por ende, pues Jesús no es el hijo biológico de José, pero es el padre putativo, es el padre que lo recibió. José venía de la estirpe de David, que era una promesa que ya está en el Antiguo Testamento de que el Mesías, el Salvador de Jerusalén, iba a venir de la estirpe de David, y todos ya más o menos conocemos la historia del rey David y cuáles fueron las promesas que Dios hizo. Vámonos con el dolor del día de hoy. Este dolor se titula Cuando la sangre del niño Salvador fue derramada en la circuncisión. Para entender mejor este dolor, vámonos al Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 20 y 21 que nos van a dar un poco de contexto y la razón de lo que pasó. Dice así: al 8º día, al tiempo de la circuncisión, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel desde que fuera concebido. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como mandaba la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor: un par de tórtolas y 2 pichones. Déjenme explicarles una cosa a partir de la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión se hacía en el día 8º? Como ustedes saben, Dios creó al mundo en 7 días. Y solamente en el día 8º, o sea, en el día que sigue, cuando Él termina, es cuando los seres humanos empiezan a experimentar la perfección y la armonía de ese jardín del Edén. Déjenme darles otro ejemplo para entender eso. Usted tiene un terreno y está empezando a construir una casa. Mientras usted la construye, usted a veces no la está disfrutando porque usted todavía está en construcción, usted está agregando cosas. Cuando usted la termina definitivamente, ya luego el día que sigue es cuando usted la disfruta. Usted termina de poner la última puerta que le hacía falta, la casa ya está como usted quiere, ya usted se puede mover. Cuando usted ya se puede mover, eso ya es después de que usted la construyó.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La circuncisión se hacía en el día octavo porque pasaban los primeros 7 días de la perfección de la creación y luego se conmemoraba el día donde se podía experimentar la presencia poderosa del Señor. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era una práctica que todavía se hace, hoy algunos de nuestros hermanos judíos la hacen, pero que consiste pues en cortar un pedazo de piel del prepucio de los hombres y eso produce un sangrado. Para los judíos eso es un sello de identidad, es algo que los distingue de otros tipos de estirpes, de otras ramas, de otras religiones. Entonces por eso lo hacían, era como un sello de identidad, era una señal de pertenencia, de que usted era de ahí. Eso tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento y bueno, unas promesas a Abraham y que ya se tenían que hacer, y ya saben, como ustedes ya me han escuchado decirlo antes, José y María eran muy respetuosos de la ley. Entonces, pues lo llevaron al templo para hacer la circuncisión. ¿Por qué esto se considera un dolor? Porque es que una mamá o un papá, cuando ve que a su hijo le van a hacer un procedimiento, eso produce cierto dolor. El Evangelio no nos habla de eso, pero se sobreentiende que José padeció ese dolor de padre al ver que había algún tipo de práctica, si fuera por salud, que le estaban haciendo a su hijo. Yo que siempre ando dando ejemplos, pero por ejemplo, cuando usted lleva a su hijo a vacunar, a nadie le gusta ver al bebé llorando porque lo van a inyectar. O sea, esas cosas duelen. O que está jugando un partido de fútbol, al niño le gusta el fútbol, pero se cae y se lastima. O sea, a nadie le gusta ver eso en un niño. José, con toda seguridad, también sufrió los padecimientos pues, de un padre que ama a su hijo y que teme por el dolor, que ningún papá quisiera, pues a menos de que sea un papá muy malo, que su hijo experimentara un dolor tan grande. Entonces este es un dolor porque nos ayuda a entender esa parte más humana de José, esa parte más empática de su relación como el niño, y el mensaje para nosotros hoy en día es bastante claro. Nosotros como papás tenemos que, yo como papá espiritual, ustedes como papás biológicos, tenemos que acompañar en el amor y entendiendo que hay dolores que nosotros no podemos evitar. A veces uno con los hijos tiene que andar, y yo lo hago a veces con muchos de ustedes que son mis hijos espirituales, a veces uno tiene que permitir que esos hijos se estrellen en ciertas cosas para que aprendan. Entonces exactamente lo mismo sucede en este evangelio, pues aunque a San José le dolía eso que estaba pasando, pues era necesario para la salvación del mundo y para que se cumplieran las promesas del Padre en el niño Jesús. Entonces es un dolor, claro que es un dolor, pero no es cualquier dolor, es un dolor por una causa mayor. Ahora movámonos al gozo. El gozo tiene que ver con el nombre que se le dio a Jesús. Para reflexionar en este gozo, porque el nombre de Jesús es muy, muy importante, vámonos al Evangelio de Mateo en el primer capítulo. Un primer capítulo de Mateo que tiene que ver con toda esa genealogía de Jesús. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de la importancia de la estirpe de David? Si usted coge el Evangelio de Mateo, primer capítulo, y usted lee nada más el primer verso, empieza la genealogía de Jesús y usted va a ver que está incluido David y está incluido José. Entonces ahí se juega un rol importante de por qué era tan necesario que José, él y no nadie más, fuera el padre de Jesús. Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 24. Y dice así: ya lo tenían decidido cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, ahí está David, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. María la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren ese gozo tan especial. Yo de este parágrafo, de estos versículos, quisiera resaltar una cosa. No fue fácil para José entender eso, a tal medida que un ángel mismo tuvo que venir a revelarle qué era lo que había pasado. Entonces, miren, José era tan importante en la fe que Jesús mismo y Dios Padre y Dios Espíritu Santo se tomaron el trabajo de enviar uno de sus mensajeros a anunciarle
qué era lo que estaba pasando específicamente a él. Entonces vino, claro, José tenía muchas dudas, tenía muchos miedos, pero al final José, porque Dios mismo se lo reveló, tomó la decisión de llamarlo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto, porque Él venía para salvar el mundo y sobre todo para el perdón de los pecados. Porque el nombre de Jesús es tan importante. ¿Saben cuál es la respuesta más fácil? Porque así lo quiso Dios. Dios le dijo a José y le dijo a María cómo tenían que llamarse. Miren esta dinámica tan especial del Evangelio de Mateo. Si nosotros nos ponemos a pensar, el ángel del Señor viene a María y María tiene que anunciarle al mundo que ese Salvador viene. El ángel, por otra parte, el ángel se le aparece a José en sueños para que José tome a María y le explica qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si el Espíritu Santo, por medio de su ángel, le dice a José cuál era el nombre del niño, tiene que decir que en cierta manera José también participó de esa anunciación del Señor. De ese, bueno, este es el Dios que va a estar con nosotros, Salvador del mundo que viene a perdonar los pecados. José participa de una manera muy importante, de una manera gozosa, como lo dice este texto, no solamente en la glorificación del nombre, que ya en sí mismo era un acto de obediencia, porque a José no le preguntaron cómo quería que se llamara un hijo, y ustedes que tienen hijos saben los problemas que a veces tienen los papás para decidir qué nombre ponerle a un hijo. Pero José hizo lo que Dios le pidió, y lo hizo por amor, lo hizo por cariño, por poder entender qué era el designio que Dios tenía para esa pequeña criatura. Vamos a terminar con una oración y ojalá que este gozo y este dolor de San José le sirva para reflexionar en tres cosas: la importancia del silencio, la importancia de hacer el designio de Dios y la importancia de conectarse con el Señor. Esas tres cosas que nos pueden ayudar a madurar en la fe. Iniciemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día de reflexión. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que a todas las personas que están siguiendo estos 7 domingos de San José los llenes de gracia, los llenes de luz. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu y los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense la importancia del silencio. Chao, chao.